Buenas tardes, estimados amigos de la sección 18 del CENTE. Hoy estamos de fiesta. La Comisión Ejecutiva, a través de SINADEP, damos continuidad a la campaña de acompañamiento pedagógico Compartiendo Aprendizajes. Pensando en ti, querido maestro, me honra presentar a nuestro invitado especial con la conferencia inaugural Innovación Docente en el Salón de Clases, doctor Jorge Antonio Alfaro Rivera, quien es profesor normalista de educación primaria, licenciado en educación especial, maestro en pedagogía, especialidades en el diseño de experiencias de aprendizaje, formación de formadores, formación de tutores en línea y evaluación educativa. Es doctor en pedagogía y actualmente es candidato a doctor en educación. Desde 2009 es socio del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha participado como investigador en organismos nacionales e internacionales. 25 años de trayectoria respaldan su desempeño profesional en educación básica, media superior y educación superior. Como maestro de grupo, hasta asesorar programas de licenciatura y posgrado en instituciones del estado de Guanajuato, Centro Regional de Formación para América Latina, CREFAL, y el Tecnológico de Monterrey. Actualmente, su base se ubica en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato como profesor de tiempo completo. Es integrante del Colegiado Nacional de Profesionalización Docente, Desarrollo Educativo y Fomento Cultural del CENTE. Me es grato contar con la presencia de nuestro querido presidente, profesor Héctor Astudillo García. Gracias. Le cedo la palabra para que dirija un mensaje a quienes nos acompañan en esta transmisión y verán esta conferencia. Muchísimas gracias, Rosy. Reconocido con el esfuerzo del equipo SINADEP de la sección 18, con el esfuerzo de los tutores que al día de hoy se mantienen vigentes en el acompañamiento de las tareas de capacitación y formación continua, y hoy en las tareas del manejo de las plataformas, de las nuevas plataformas de comunicación que estos nuevos tiempos obligan. Por supuesto, abrazar la presencia de un amigo muy distinguido y apreciado por su servidor, de nuestro amigo Jorge Antonio Alfaro, de quien además de aprender de estas tareas de la comunicación, del acompañamiento pedagógico, también tuve la fortuna de que fuera mi asesor, mi catedrático en la Escuela Normal Superior, efectivamente con los estudios de posgrado, y es un excelente cuadro académico, una excelente joya literaria del sindicato, a quien yo le agradezco haber aceptado esta invitación, y por supuesto a nuestro líder nacional, al maestro Alfonso Cepeda, por haber autorizado que se pudiera dar este encuentro con quienes el día de hoy nos siguen. Indiscutiblemente, Jorge, que los retos del día de hoy nos obligan a prepararnos, nos obligan a adecuar nuestra práctica docente, nos obligan a darnos la mano entre trabajadores, porque no estábamos preparados para este escenario. Nunca nos imaginamos que lo que eran viejas escenas en las películas hoy fueran una realidad. Calles desiertas, escuelas vacías, niños en la necesidad de un acompañamiento más puntual y, por supuesto, la urgente necesidad de que los trabajadores de la educación no se sientan solos. Por eso, desde el equipo de trabajo que me honro en dirigir, la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 de Michoacán, te agradezco, Jorge, te doy la más cordial de las bienvenidas y te ruego que nos compartas un granito de lo mucho que sabes, que le pueda servir al magisterio michoacano y a quienes nos siguen de otras latitudes, de cómo generar esta parte del conocimiento, de cómo enlazarlo, de cómo trabajar en equipo y hacer más eficiente el esfuerzo cotidiano que venimos haciendo hoy y para los próximos días. Mi abrazo para ti, Jorge, mi saludo para quienes tal como Jorge lo ha. Gracias, maestra Rosy, Héctor, amigo, compañero de lucha en la organización sindical y
con el grato recuerdo de aquellos momentos académicos en la normal superior. Saludo con profundo afecto y respeto a mis compañeras y compañeros docentes de la sección 18 de Michoacán y agradezco mucho la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes algunas experiencias que se han generado antes, durante y después de la pandemia, aunque todavía no se ha terminado. También agradezco y saludo primero con afecto al maestro Alfonso Cepeda Salas, nuestro secretario general, y agradezco las facilidades y el entusiasmo que él siempre deposita en cada uno de nosotros para poder compartir todos estos espacios y estas experiencias. Va un saludo para él donde quiera que en estos momentos se encuentre. Si me ayudan, Tere, con la presentación, pues sin más preámbulo vamos a comenzar. Como dice Héctor, nos sorprendió a todos la cuestión de la pandemia. De momento, recuerdo que antes de ese día y mes de marzo, todavía había mucha resistencia a usar las tecnologías y de pronto todos nos hemos tenido que ver inmersos en desarrollar esas habilidades, aprender a partir del ensayo y el error y obviamente dar nuestro mejor esfuerzo, no solo de esa manera, sino como maestros con vocación, buscar todas las alternativas al alcance, pues para poder seguir apoyando a nuestros alumnos en ese sentido. Entonces, hemos titulado esta charla Innovación docente en el salón de clases. Y ya verán ustedes que mucho de lo que está sucediendo tiene que ver con esta situación en la que estamos actualmente viviendo y de la que estamos siendo pues testigos presenciales. Y me refiero a la innovación docente porque yendo a la acepción más simple de innovación, pues es cualquier cambio a algo que ya venía haciendo o algo que creo que finalmente genero a partir de una necesidad. Y entonces, como los tiempos, aun cuando regresemos, eso que conocíamos como era el salón de clases, no volverá a ser igual, nos tenemos que seguir preparando para enfrentar los nuevos retos que vendrán con la docencia y la forma en que trabajaremos. Y no me refiero a que la pandemia no vaya a terminar, terminará seguramente en algún momento, esperemos que pronto ya, pero a como conocimos los salones, a como hacíamos el trabajo, definitivamente será muy difícil regresar completamente a esa forma. Si le damos a la siguiente, por favor. En este siglo XXI, los medios de comunicación, concordarán conmigo, dejaron de ser mayormente presenciales, es decir, el radio, la televisión, el periódico, era algo que consultábamos con determinada frecuencia y los medios de comunicación se convirtieron en algo que se denomina asimétricos. Y son asimétricos, y le damos a la siguiente, son asimétricos porque fueron capaces de romper el espacio, la distancia, y que tienen además la posibilidad de cambiar la percepción que tenemos sobre la realidad. Es decir, hoy, como aquí lo estamos viviendo, como estamos siendo testigos presenciales, definitivamente ya no necesitamos estar ahí ahorita en la sección 18. Hay muchos compañeros desde sus municipios en Michoacán y hay otros compañeros de otras entidades que incluso nos están acompañando y eso se posibilita gracias a estos medios masivos de comunicación. El tiempo, porque aquí es sincrónico, pero quedará grabada y seguramente podrán hacerlo de manera sincrónica el hacer una revisión. Y obviamente modifica la percepción que tenemos de nuestra realidad. Y ahí es donde está la gran cuestión, ¿no? Adelante, por favor. En consecuencia,
coincidirán que entonces nuestras relaciones también se han vuelto asimétricas. Es decir, si los medios de comunicación, las nuevas tecnologías están incidiendo muchísimo en nuestra manera de relacionarnos, pues obviamente las relaciones entre nosotros, con nosotros, también están siendo asimétricas. Y la fotografía es muy clara. Podemos estar juntos, podemos estar con nuestra familia, podemos estar con algún otro compañero y sin embargo no podemos dejar de lado el celular, por ejemplo, o la laptop o la computadora y está a su vez en conexión con otros entornos y con otras situaciones y otras realidades. Adelante. Pero se ve tanto, o sea, se incide tanto que quiero mostrarles un ejemplo en la siguiente diapositiva de cómo en algo que conocíamos nosotros y que conocemos muy bien los que hemos tenido la oportunidad de estudiar, esa es la pirámide de Abraham Maslow. Es la pirámide que conocimos quizás hace 20 o 25 años, donde nos hablaba de las cuestiones de la motivación. Pero lo quiero traer a colación para que veamos cómo la pirámide, si yo hoy viera las nuevas tecnologías, las necesidades básicas de nosotros en este contexto, pues son nuestro correo electrónico, el tener conectividad, el tener la seguridad de hacia dónde nos dirigimos, como es el Gmail o como es alguna de los dispositivos que tenemos, o el Waze que nos permite ir con seguridad, es decir, satisface nuestras necesidades básicas, como también lo señalaba Abraham Maslow. Pero en cuanto a la interacción, bueno, pues está el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, el YouTube, que en estos momentos y justo ahora nos está permitiendo vincularnos a otros. Es decir, esa necesidad que tenemos de interactuar con otros y de estar con otros. Obviamente lo que tiene que ver con la automotivación, el autorreconocimiento, es muy parecido a lo que hacemos en el Instagram. Cuando ponemos una fotografía de un evento, cuando ponemos una frase, cuando ponemos un aspecto, una infografía que yo quiero compartir. Y ya ha llegado a niveles de autorrealización en el uso de las TICs, cuando hablamos de redes como LinkedIn o Pinterest, donde incluso hablamos de nuestro currículum, hablamos de quién soy, qué hago, en dónde estoy buscando alternativas de trabajo. Solo lo puse para que vean cómo ha cambiado lo que estábamos acostumbrados a ver y el mundo en el que estamos inmersos en cosas tan elementales como la pirámide de Abraham Maslow en el sentido de lo que deberíamos, de lo que generamos obviamente como personas. Si le damos hacia adelante. En lo particular, sin embargo, en nuestras sociedades empieza a haber dos polos. Empieza a haber la cuestión que tiene que ver con los tecnofílicos y los tecnofóbicos. Es decir, los que ya no pueden vivir sin la tecnología, díganme si no, ¿quién se siente tranquilo si no trae el celular a su lado? O está en conexión con un dispositivo, o está en las redes, pero también seguimos observando en nuestras sociedades, en nuestros contextos muy particulares, que hay gente que le sigue teniendo miedo a picar a la computadora, que le tiene miedo a poner un mensaje o que tiene miedo a interactuar con otros a través de las computadoras. Y el punto amarillo que ustedes ven es porque es un posicionamiento justo de que deberíamos de estar en un punto medio. Sí es importante la tecnología, pero no debemos olvidar nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza social y por ende tratar de poner como un equilibrio y que recuperemos una cierta simetría entre lo que es la tecnología y lo que es la relación humana. Miren, se dice mucho de que la tecnología suplirá al maestro. Eso es totalmente falso. No podrá suplirlo porque la docencia es una actividad eminentemente social que requiere de las personas,
que requiere de sentimientos, que requiere de emociones, igual que las relaciones en nuestros hogares y en otros contextos. Entonces, es un mito que hay que hacer a un lado. La tecnología lo que sí nos permite hacer es tener un aliado, tener una fortaleza en relación a lo que estamos haciendo y a lo que vamos teniendo. Si le damos a la que sigue, por favor. Bien, esto que les puse es como una especie de preámbulo antes de ir hacia el tema. Tiene que ver con que genera unas verdades y a su vez unos retos. La primera verdad tiene que ver con el contenido de lo que hoy encontramos en las redes. La calidad de los contenidos que se encuentran en el Internet generalmente no es buena. Si ustedes pusieran ahorita en San Google la palabra motivación o la palabra aprendizaje significativo, les llevaría a más de 1,5 millones de resultados. Y quiere decir que aunque hay mucha información, no toda la información puede sernos útil. Desafortunadamente, nosotros, al no dominar o al no poner en juego una competencia o una habilidad que tenemos como seres humanos que se llama el pensamiento crítico, no ponemos en tela de juicio y tomamos a veces lo primero que encontramos y resulta que no es lo más bueno. Además, en las redes, en cuanto al contenido, existe saturación, mucha redundancia y sobre todo hay poca confianza respecto a las fuentes de donde viene o donde se obtiene todo ese contenido, ese conocimiento. Sin embargo, hoy los niños, hoy los jóvenes, hoy muchos de nosotros incluso estudiando o incluso para cualquier situación de la vida cotidiana, recurrimos particularmente a este tipo de buscadores y no filtramos la información, nos vamos con lo primero que está ahí y por eso luego se generan también muchísimas confusiones. Además, no existe un perfil de un comunicador que asegure la calidad de esos contenidos. ¿Por qué? Porque no está mediada, es decir, no está pasada por un pensamiento crítico, por un razonamiento. Eso más adelante nos va a llevar a comprender que una de las mayores habilidades que tendremos que poner en juego es esta que se llama la alfabetización digital y que tiene que ver con saber buscar información, saber gestionarla, saber usarla y saber retroalimentarse a partir de ella. Esta verdad, esta primera verdad también nos lleva a un primer reto que tiene que ver con esto que les comentaba. Debemos saber utilizar la información para transitar de la realidad digital a la realidad del mundo físico sin desfases. Esto es, no todo lo que está en el Internet es bueno, sí nos puede ser útil, pero tenemos que adecuarlo a algo que es vital hoy y que estamos siendo conscientes de ello, aunque no es la primera vez que lo escuchamos. Los contextos y la forma en que aprende cada uno de nosotros es muy distinta de persona a persona, de lugar a lugar, y hoy, dada la situación, somos mucho más conscientes de ello. Pero hay una segunda verdad. Si le damos a la siguiente diapositiva, la formación de los usuarios. No nos prepararon para estar en el ambiente o en la situación o en el contexto que estamos hoy. Incluso tenemos todavía muchos prejuicios sobre las nuevas tecnologías. O, como les decía en el otro extremo, pensamos que la tecnología también nos puede resolver todo. Y entonces es obviamente una verdad que incide mucho en nosotros y en la forma en que trabajamos. También aprender tanto las formas como los lenguajes que le caracterizan. Es decir, cuando a nosotros nos empezaron a decir Google Classroom, cuando nos dijeron StreamYard, cuando nos dijeron, cuando nos hablaron de diversas plataformas, cuando nos hablaron del Zoom, cuando nos hablaron de que pues había que enlazar una videoconferencia, todo eso es una situación a la que nos tuvimos que enfrentar y por ende una verdad que tuvimos que incluso
aprender a marchas forzadísimas. Y esa verdad, esa segunda verdad, trae un segundo reto. Necesitamos aprender a generar verdaderas experiencias de aprendizaje y que además sean significativas para nosotros como usuarios o para nuestros alumnos o para los papás como usuarios. Tenemos que lograr que esta formación verdaderamente genere experiencias con un matiz de bastante significatividad para nuestros alumnos, para nosotros mismos. Adelante. El gran cuestionamiento que surge de esas verdades y esos retos y la realidad que actualmente vivimos es si en verdad estamos preparados para innovar en el aula de clase, en el salón de clase. Y yo lo centro en una segunda pregunta o en una pregunta que me parece incluso más importante para nosotros como docentes. ¿Cómo encauzar un proceso de enseñanza-aprendizaje con el apoyo de las nuevas tecnologías? Y les digo que esto es algo a lo que nos vamos a tener que, no me gusta usar la palabra acostumbrar, pero es algo a lo que nos vamos a tener que sensibilizar, porque así va a ser. Es decir, van a ver ustedes que cuando se regrese, el día que se regrese, no todos vamos a ir al mismo tiempo a la escuela. ¿Por qué? Pues porque habrá que seguir algunas condiciones. Hoy mismo se discute en las universidades si verdaderamente habría mayor aprovechamiento si hubiera discontinuidad o si hubiera espacios asincrónicos en el trabajo. ¿Cuánto se ahorraría? ¿De qué manera se podría hacer? Y eso exigiría que el aula, el salón de clases como lo conocemos, cambiara de ser el espacio o entender que pareciera que es el único espacio donde se aprende, por ser un espacio más, pero además un espacio en el que sí se puede generar la interacción social, el intercambio de experiencias y por ende la construcción social del conocimiento. Más adelante voy a poner algunos ejemplos. Si le damos la que sigue, por favor. En el andar, en estos años, en el trabajo docente, generé un modelo que denominé VICA. Y esto porque la complejidad de la que hablan diversos autores, la sociedad en la que actualmente vivimos, se caracteriza primero por ser un mundo cambiante, pero además que cambia aceleradamente y que cada vez es más acelerado ese cambio. Y por ende trae 4 situaciones. Una, hay demasiada volatilidad, ¿no? Hay demasiada situación inestable que genera ¿qué? Incertidumbre. Genera en nosotros incertidumbre, genera en los niños, en los papás, incertidumbre porque son tan acelerados esos cambios que indudablemente luego no sabemos exactamente qué es lo que viene, qué nos va a implicar o qué vamos a tener que aprender. Obviamente está acompañado de una complejidad, es decir, ¿cómo vamos a enfrentar esos retos? Indudablemente se requiere de una preparación, se requiere de desarrollar un perfil, se requiere de avanzar en muchas otras cuestiones. Sin embargo, existe ambigüedad. Es decir, el resultado de esa volatilidad, de la incertidumbre y de la complejidad, trae muchas ambigüedades. No hay certezas, no hay una situación que me permita aparentemente tener un piso fijo y entonces eso hace que me tambalee, que esté siempre en una actitud dubitativa y eso exige el desarrollo de otro tipo de habilidades para poderlo enfrentar y llevarlo particularmente a la escuela y luego al salón de clases. La que sigue, por favor. Como les decía, pues la sociedad es cambiante, es compleja, hay mucha incertidumbre y esto exige de nosotros, de las sociedades, de los sistemas educativos, de las escuelas y del salón de clase y obviamente de nosotros, de los alumnos y de los padres de familia, una adaptación permanente. Y ese concepto no es nuevo. Quienes han tenido la oportunidad de estudiar la psicogenética
Recordarán que hay tres conceptos: asimilación, acomodación y adaptación. Bueno, no es un concepto entonces nuevo. Y otras teorías coadyuvantes a esta han sostenido que el ser humano, para sobrevivir, para anteponerse o para sobreponerse a los retos que la misma naturaleza, que el contexto, que el ambiente y que las situaciones que vive le permite salir adelante, es eso, una adaptación permanente. Ya lo decía Darwin también, ya lo decía Piaget, en fin, se requiere de esta capacidad de adaptarnos permanentemente. Antes las adaptaciones tenían un proceso más lento, por ejemplo, el proceso de la lectoescritura, que el hombre tardó 2000 años en generarlo, en el niño se desarrolla aproximadamente en un año, año y medio. Y hay un tiempo, si ustedes observan. Y hoy hay situaciones que requieren y exigen de nosotros una adaptación permanente. Si le damos a la siguiente, por favor. Esto de la adaptación permanente nos obliga a repensar la educación, a repensar la escuela, particularmente en el tema de hoy, en el salón de clases, y sobre todo lo que tiene que ver en nuestro ser y hacer como docentes. Hay que repensarlo, hay que replantearlo y hay que hacer algunos cambios que nos permita, desde esta complejidad en la que ya no nos la vamos a quitar de encima, poder innovar. Es decir, poder generar situaciones de cambio, por más difícil que parezca, como el señor que está haciendo equilibrio, como lo que implica el generar ideas novedosas. En fin, habrá que repensar y habrá que vivir procesos de reflexión internos muy, muy importantes, pero además tenemos que aprender a socializar nuestras reflexiones, porque hoy otra de las habilidades o de los conocimientos o de las competencias o de los logros que se requieren tener está relacionado, vinculado al trabajo colaborativo. Si le damos a la siguiente, por favor. Esta situación de repensar lo que les acabo de decir, pues obviamente genera tres desafíos. Veamos el primero en la siguiente diapositiva. El primer desafío se llama la integración de las nuevas tecnologías, o sea, de las TICs, en el currículum y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos dicen que usemos Google Classroom o que utilicemos la plataforma de Microsoft. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera podemos vertir el contenido en la preparación de clases, en una secuencia didáctica, en una secuencia curricular, para promover el aprendizaje o una serie de aprendizajes claves? Entonces, hay que saber integrarlo en el contenido. Hay que saber integrarlo en los recursos didácticos. Hoy hay muchas cosas que nos ayudan desde el lápiz y la hoja hasta realidad virtual, que nos permiten trabajar y generar nuevas experiencias con los alumnos. Todo esto indica o todo esto exige de un momento de preparación de nosotros. También las nuevas tecnologías, hay que comprenderlo, son un elemento para la comunicación y la expresión, y tenemos que generar el uso diversificado de los mismos de tal manera que nos permita mejorar nuestra forma de comunicar, y eso implica saber escuchar y saber decir lo que estoy pensando, lo que estoy elaborando. También las nuevas tecnologías son un instrumento para la organización escolar. Hoy un movimiento muy acelerado que está en el mundo tiene que ver con el data, con saber manejar datos y de los datos poder obtener elementos que me permitan o entender mi entorno o transformarlo. La gestión y la administración educativa, vital para quienes son nuestras compañeras y compañeros directivos o administrativos, exige que podamos utilizar estas herramientas para hacer más ágil el trabajo. Hay ya herramientas que incluso me permiten ya no estar calificando trabajo por trabajo, sino se califica en base a un software,
y ya el software nos dice cuántos niños lo hicieron, cuántos no, pero además hay software que nos permiten obtener elementos cualitativos de este trabajo. También son un instrumento para la investigación, porque a través incluso de estos elementos podemos generar cuántos alumnos sí están asistiendo, cuántos no, por qué sí, por qué no, hasta el uso de las rúbricas. Por ejemplo, para darnos elementos que pudieran decir qué estoy haciendo bien o qué estoy dejando de hacer. Son un instrumento para la innovación e incluso para aquellos que están estudiando una maestría, un doctorado, son un instrumento para como objeto de estudio y en ese sentido. Vamos al segundo desafío. El segundo desafío tiene que ver con la eliminación de las barreras espaciotemporales. Comprender que vamos hacia un modelo híbrido. Es decir, habrá educación a distancia, no desaparecerá, ustedes lo van a ir viendo, dígase lo que se diga, vamos hacia ese modelo, pero también habrá momentos presenciales. Pero los momentos presenciales, como se vislumbran, como se visualizan ya por algunos expertos, tienen que ver mucho o muy parecido a lo que es un aula invertida. En el aula invertida se investiga fuera del salón de clases, se interacciona fuera del salón de clases, se investiga fuera del salón de clases y en el salón de clases se genera la riqueza de la interacción, la experiencia, el intercambio de puntos de vista, de información y a partir de ahí construcción social del conocimiento y construcción de cada uno de los individuos. Así se plantea que va a ser estos nuevos escenarios. Una perspectiva desde la cual el aprendizaje se ha llevado a la práctica en un espacio físico no real, es decir, tendrá que haber el uso de estas tecnologías y obviamente una gran cantidad de información, verán que se estará en lo que llamamos las redes o en la internet. El salón de clases y la escuela, como ya lo he comentado, no serán el único espacio reconocido para la formación de niñas, niños y jóvenes, y eso exige una manera de ser de nosotros como docentes bastante significativa. El aprendizaje va a ir más allá de los espacios físicos. ¿Por qué? Por esa relación asimétrica que existe ahora con los medios de comunicación. La llegada de la tecnología debe estar acompañada en las escuelas de formación para nosotros como maestros. No vamos a poder avanzar con solo voluntad, con solo compromiso. Requerimos formación, requerimos prepararnos, requerimos experimentar, requerimos ensayar para empezar a dominar varias de estas herramientas y obviamente ir hacia el cambio o el rompimiento de paradigma. Al que sigue, por favor. El tercer desafío tiene que ver con que todo usuario de las TICs debe poner en práctica aquellos requisitos que le faciliten la integración curricular, hablando propiamente de nosotros como docentes. Es decir, una utilización mucho más crítica y mucho más sagaz de los recursos, del contenido. Desarrollar en nosotros, como docentes y en los alumnos, una capacidad crítica sobre estos medios de información y comunicación. ¿Para qué? Justamente para poder, de entre el mundo de información que habrá, saber buscar información, saber gestionar la información, saber usar, aplicar la información y retroalimentarnos y volver a empezar el proceso. La escuela necesariamente va a tener que cambiar para hacer cumplir las demandas, las necesidades y retos que plantea la sociedad tecnológica actual. Y me decían algunos maestros, bueno, pero ¿y si no tenemos tecnología? Bueno, ¿y si no tenemos estas condiciones? Esto es una realidad, compañeras y compañeros, y vamos hacia allá. Es cosa a lo mejor de diferencia en algunos días o en algunos meses, pero todos iremos indiscutiblemente hacia esa parte. Es decir, la tecnología ya está en el mundo y es cierto que en México, incluso por nuestras condiciones y en muchos países hermanos, no hay los suficientes recursos tecnológicos, pero tendremos que aprender a afrontar eso a partir del trabajo colaborativo que desarrollaré un poquito más adelante. La que sigue, por favor.
Hay algunos aspectos que necesitamos saber para ir hacia estos 3 retos. Veamos cuáles son esos aspectos, ¿no? ¿Cómo aprenden las personas? Hoy, el concepto dominante es el socioconstructivismo, es decir, que construimos, que aprendemos de y con todos y para todos. Eso es muy importante, en el que el aprendizaje está configurado en gran parte por el contexto en donde estaremos. Es decir, cada contexto incide e incidirá en la forma en la que aprendemos. Es decir, hoy empezaremos a escuchar cada vez más frecuente el concepto de aprendizaje situado y el concepto de aprendizaje activo, que se da a través de la negociación o de la interacción o del intercambio social con otros y lo que vemos o aprendemos de otros. Bajo este principio, resulta necesario en el aula crear ambientes de aprendizaje, y esos ambientes de aprendizaje tienen que ver con algunos elementos importantes. 1, el salón no es el único espacio donde se aprende, sino que se reconoce que hay otros espacios, que también la información que está en la internet y en otros medios masivos de comunicación también es un factor importante, y por eso cuando yo cree el ambiente en mi salón de clases, tiene que ser un espacio donde se vaya a permitir, por un lado, la interacción y por otro lado, el que se viertan las experiencias o los aprendizajes construidos para mejorarlos, para hacerlos más significativos y para interactuarlos con otros. Es decir, habrá ambientes de aprendizaje favorables cuando se cree el aprendizaje autorregulado y constructivo. Es decir, el aprendizaje que cada uno, tanto maestros como alumnos y todo actor educativo, genera a partir de esta vinculación y de esta relación y el enfrentamiento o adaptación a las experiencias nuevas que tiene. El aprendizaje sea sensible al contexto. No podremos trabajar, y eso no es nuevo, lo sabemos nosotros como maestras, maestros, debe ser sensible al contexto. El contexto determina si me sirve las piedritas que pasan por el río, si me sirven los edificios grandes, si me sirven las estructuras de ciudades medianas, en fin, el contexto va a ser muy determinante en la situación en cómo empleo estos recursos. Y además, que sea colaborativo. Eso es vital, y ahí hay un gran problema. A muchos de nosotros como maestros, en nuestra etapa de formación, no nos enseñaron a trabajar colaborativamente. Somos egoístas académicamente hablando. Pensamos que lo nuestro, lo que a mí me ha costado trabajo construir, es mío, pero hoy nos vamos a dar cuenta que el conocimiento es de todos y que tenemos que aprender a compartirlo, y tenemos que ver desde otra mirada los consejos técnicos escolares y no verlos como esos espacios donde, ya habló el que es doctor, sí, como es doctor y cree que sabe mucho, entonces va a venirnos a decir, o cuando llega un maestro joven o una maestra joven, no, estos muchachitos porque creen que ya vieron todas las técnicas novedosas en la escuela, creen que nos pueden venir a cambiar. No, vamos a tener que aprender, vamos a tener, y yo deseo que sea lo más rápido que se pueda, porque no habrá otra manera de adaptarnos y no habrá otra manera de enfrentar a la complejidad y la incertidumbre que trabajando colaborativamente. De ahí la importancia de este ejercicio, de este esfuerzo que está haciendo la sección 18 para tratar de que vayamos hacia la conformación o integración de comunidades de maestros que nos permitan enfrentar estas situaciones y generar ideas nuevas. La que sigue, por favor. Es vital reconocer entonces que no todo el aprendizaje ocurrirá en el aula. Mucho sí en el hogar, en los recintos deportivos, en los museos, en otros lugares, que es el aprendizaje no formal. Y a veces, implícitamente y sin ningún esfuerzo, jugando entre los niños y que ponen sus reglas, cuando le preguntan a un familiar de mayor edad, cuando interactúan con otras personas por el trabajo propio que tienen los papás, por la actividad que realizan. Es decir, es vital que reconozcamos y que dejemos de lado esa idea de que solo nosotros enseñamos y de que solo nosotros
en la escuela es como promovemos. Sí tenemos un gran rol, sí tenemos una tarea fundamental, pero hoy esa tarea tiene que reconocer que hay otros elementos que yo debo aprender a manejar y adaptarme a ellos para favorecer ese aprendizaje significativo. Si le damos a la siguiente, por favor. El fin último del aprendizaje y de la enseñanza en lo que toca a nosotros es adquirir esa habilidad adaptativa, es decir, la habilidad para aplicar en situaciones diversas y de forma creativa y flexible los conocimientos y habilidades adquiridos de manera significativa. Y alguien podrá decir, pues eso se parece al concepto de competencia. Eso se parece al concepto de aprendizaje clave. Eso se parece a lo que hemos manejado durante muchos años. Sí, hoy se hablará de habilidad adaptativa y es eso, lo que yo aprendí con otros o de otros, lo que yo interactué, lo que yo construí, deberá servir para aplicarlo de manera exitosa en situaciones diversas, pero además de manera creativa y de manera flexible. Esto es, la respuesta para una situación no será la misma. ¿Qué incidirá? El contexto, es decir, el aprendizaje situado que se denominará ahora. La que sigue, por favor. Innovar en el salón de clases necesariamente exige de un proceso formativo del docente. No hay manera posible de solo centrarnos en nuestra experiencia, sino que requerimos obviamente de un proceso formativo. Y por eso reconozco mucho el esfuerzo que realiza la Comisión Ejecutiva con ustedes para tratar de generar a través de diversas formas, de maneras creativas, como este ciclo de conferencias, como los talleres, como los espacios de interacción docente, en fin, todo lo que podamos aprovechar para favorecer el proceso formativo de cada uno de nosotros. Adelante. ¿Se me ayuda, Esther, con la siguiente diapositiva? Exige entonces que desarrollemos nuevos conocimientos, es decir, hay que ir generando un perfil del docente del siglo XXI. Y me refiero a perfil del docente del siglo XXI porque es en el que estamos viviendo, es donde nos vamos a enfrentar a esta y a otras situaciones más complejas seguramente y que se viertan en un aula de acuerdo a esa nueva normalidad, es decir, a la normalidad que nos exigirá día con día toda esta situación. Y decimos que estos son rasgos o elementos o componentes de un perfil o competencias. No me caso con un concepto de estos. Habrá quienes nos guste decirle rasgos, habrá quienes nos guste decir competencia, habrá con quien nos guste decir elementos de un perfil, pero lo importante es cada uno de ellos. Mira, cambio de actitud. Necesitamos tener una actitud proactiva, una actitud a reconocer que todos los días necesitamos aprender, que todos los días necesitamos adaptarnos, saber comunicarnos, lo que tiene que ver con la alfabetización digital, el manejo y el desarrollo de todos los instrumentos o dispositivos, la gestión de la información y la construcción del conocimiento, la resolución de problemas, y no con ello me refiero a matemáticas, me refiero a cuestiones de la vida diaria, desde algo tan elemental como el saber utilizar una X operación básica en la resolución de un problema, como cuánta escarcha se necesitará para adornar un salón de clases, hasta qué sucedería en el planteamiento de un dilema moral. Aprender por cuenta propia, el dominio y uso de las TICs, el pensamiento crítico, vuelve a aparecer el trabajo colaborativo, el reconocer que actuamos en ambientes multiculturales. A mí es algo que me fascina de nuestro país. Esa gran diversidad y esa gran riqueza es principalmente nuestra fortaleza, pero hay que aprender a trabajar en todos estos entornos. Algo muy, muy importante, la ciudadanía local y global. ¿Cómo aprender a ir hoy, que ya no hay fronteras, que ya no hay espacios, que ya no hay tiempos? ¿Cómo ir de lo local, o sea, de mi entorno donde estoy, a lo global y viceversa? Investigación, creatividad e innovación y algo muy importante, la responsabilidad personal, ética y social. En cómo fueron
en cómo vivíamos la docencia, en cómo aprendimos. Cuando lo hicimos, aprendíamos con un gran componente ético y social. En algún momento eso se desvirtuó y hoy, luego desafortunadamente se escuchan muchos conceptos que tienen que ver con hacen como que me pagan, hago como que trabajo. Y eso no denota más que una falta de responsabilidad personal y ética. Todos los que escogimos esta carrera o los que llegamos a ella como hayamos llegado, desde un principio sabemos que esto implicaba una gran dedicación de nuestra parte, una gran vocación y que aceptamos que no siempre es la mejor retribuida. Sí la más reconocida, pero no la más retribuida. Sin embargo, esa es una condición que está y que permeará y que hay otra instancia también formada desde nuestra propia fortaleza comunidad que avanzarán e irán logrando cada día mejores condiciones en eso. Adelante, por favor. Los docentes debemos ser capaces de aprender entonces en diferentes contextos, respondiendo asertivamente al entorno diverso. Es decir, hoy nuestro papel más que nunca se convertirá en un mediador cultural. Y de eso seguramente muchos han escuchado en Paulo Freire, en Vygotsky y en otros teóricos sobre estos temas. Es de vital importancia recuperar este pequeño concepto de mediador cultural, porque eso es justamente uno de los roles más fuertes que asumiremos. La que sigue, por favor. Otra, rescatar el saber pedagógico. Ese es vital. Recuperar la construcción de un saber y el hacer profesional basado en la experiencia de la práctica como fuente constitutiva. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues todos hacemos nuestra planeación o todos conseguimos una planeación de la manera en que sea. Bueno, pues algo que sí podemos hacer al finalizar cada día, aún en la carrera, a lo mejor de ir de un trabajo a otro, a lo mejor encuentro el momento en el receso del siguiente turno o al finalizar el segundo turno o un ratito apaciguado en la noche, es hacerme 3 preguntas fundamentales. ¿Qué salió bien del trabajo? O sea, ¿qué dio resultado del trabajo? También puedo responder, ¿qué dejé de hacer? Y la tercera es, ¿qué puedo hacer para mejorar? Si se toma con disciplina y observas tus comentarios de una semana, verás que puedes mejorar muchísimo la planeación de la que sigue o el trabajo de la que sigue. Si lo haces a lo largo de un mes, podrás observar por qué se dieron los cambios, en razón de qué se dieron los cambios o por qué no se han dado los cambios. Y podrás hacer reajustes. ¿Sobre qué? Sobre tu saber pedagógico. Es decir, los cómo y los con qués de la docencia. Veamos el que sigue. Tiene que ver con el aprendizaje social, la creación colaborativa, lo que les decía de crear comunidades y redes y por ende transversalmente la mejora de la competencia digital. Si observan, mucho de lo que vamos a tener que hacer, mucho de lo que vamos a tener que lograr, tiene que ver con esta colaboración, con esta conformación de comunidades y de redes. Pueden ser comunidades por asignatura, pueden ser comunidades por grado, pueden ser comunidades por nivel, la de preescolar, la de primaria, la de secundaria, puede ser una comunidad por intereses comunes, puede ser una comunidad sobre formas de planear distinta, sobre cómo usar un recurso determinado, sobre cómo mejorar mi trabajo en Google Classroom, en fin, dependiendo de cuál sea el objetivo, tendremos que trabajar en torno a ese sentido. Y ahí hay un principio básico en cuanto a la conformación de comunidades. Todos debemos comenzar en reconocer que somos comunidades que aprenden, comunidades de aprendizaje. ¿Para luego qué? Y casi a la par, convertirnos en comunidades de práctica, en integrantes de comunidades que una vez que se ha reflexionado, dialogado y acordado algo sobre lo que aprendemos, debemos irlo a poner a práctica y regresar y volverlo a discutir entre todos. Esa sería la idea firme de los consejos técnicos escolares y por eso les digo que se requiere ahí de una capacidad y una actitud muy grande para poder saber escucharnos y saber comunicarnos con los demás. Adelante, por favor. Afrontar los desafíos actuales de la educación
requiere obviamente de una reestructuración intelectual. Ya se dieron cuenta, y si no se los comento, si no habían sido conscientes, tuvieron que desaprender y aprender nuevamente. Tuvieron que desaprender la forma en que hacían las cosas todos los días y tuvieron que aprender una nueva forma de hacerlo. Y eso a muchos les costó, les cuesta y les seguirá costando mucho trabajo, porque sin ser conscientes están desaprendiendo y aprendiendo. Si fueran o lo hicieran consciente, entonces verían que es no más fácil, pero sí relativamente más propiciador de generar ese cambio. Y rápidamente les menciono que un componente básico para lograrlo, pues tiene que ver con la formación, como les decía. Primero, lo que es inicial, lo que hacemos en las escuelas normales, en las instituciones donde nos preparamos, que se adquiere el ser, el saber y el hacer, y luego reconocer que necesitamos de manera continua seguirnos preparando. Y ahí se incluye lo que es la capacitación, la actualización y el perfeccionamiento. Y en la diapositiva que sigue, les amplío un poquito más lo que tiene que ver. Perfeccionamiento, reflexión sobre la propia práctica mediante la revisión y formalización de la experiencia. Y eso pueden hacerlo en colectivos pequeños, en colectivos de la escuela, en colectivos por grado, en colectivos incluso ya de zona. La capacitación, adquisición de competencias nuevas o no aprendidas en la formación inicial. Y la actualización, que yo pondría, por ejemplo, esta plática en ese nivel, una reconfiguración de los saberes con base en el crecimiento de los conocimientos sobre un área determinada, en este caso, sobre lo que tiene que ver con la innovación y estas cuestiones. Vamos a la que sigue. Estamos ya casi por terminar. Solo así podrá darse una innovación en el salón de clases. Es decir, solo así veremos esos espacios de distinta manera, conjuntando todas estas cuestiones que les he comentado, no en un proceso que sea fácil, porque no es nada fácil. Alguna vez algunos estudiantes míos en la normal me decían, no, pues es que eso no es fácil, ¿no? Nunca les dije que fuera fácil. Sí implica un proceso, sí implica una aplicación, sí implica una disciplina, una sistematización para lograrlo. Adelante. Y les digo yo que un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Habrá o habremos mucha gente que siempre estamos viendo solo problemas y nunca soluciones. Eso tiene que ver con la actitud, con ese cambio que yo les decía. Durante mucho tiempo y muchos años, un servidor, pues ya prácticamente con más de 30 años de servicio, ha escuchado muchas veces no. Y uno no debe desanimarse ni de novel, ni de medio experto, ni de más viejo en la experiencia. Para mí no siempre significa nueva oportunidad. Y esa es la gran posibilidad que tenemos para innovar en el aula. Aprender a ver los nos como nuevas oportunidades. Aprender a ver los retos no como un problema, sino como eso, como una oportunidad para sacarlo. Adelante. Innovar en el salón de clases entonces, o para innovar en el salón de clases entonces, les permito ver estas frases que siguen, ¿no? No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para hacerlo, lo que dice tu corazón, tu intuición, tu razonamiento. De algún modo, ya sabes que aquello que en lo que realmente quieres convertirte, es decir, en maestros innovadores, y habrá muchos comentarios. No, hombre, ¿para qué te esfuerzas? No, hombre, ¿para qué haces esto? No, otros ni lo hacen. No, esto, no. Porque si caemos en esa situación, menos vamos a tener habilidades para enfrentarnos a la realidad tan cambiante que estamos viviendo. La realidad cambiante ya no se va a mover, ¿eh? Y cada vez va a ser más compleja, y cada vez va a ser más ambigua, y cada vez va a generar situaciones de mayor incertidumbre. Por lo tanto, tienes que dejar de escuchar aquellas voces que dicen que eso no se puede, o que eso no se hace, o que aparentemente están contra ti. No, déjalo de lado. La que sigue, por favor. Y recuerda esto que decía Steve Jobs, los 5 nuncas. Nunca darte por vencido. Nunca aparentes. Nunca mantenerte inmóvil. Nunca aferrarte al pasado. Y nunca dejar de soñar.
y les pido que se centren en la 4. No se aferren al pasado, de verdad. No lo digo yo, lo están diciendo los expertos. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en la celebración del Día Mundial del Docente y escuchábamos a varios expertos. La verdad, las cosas no van a volver a ser como las conocimos. Dejemos de aferrarnos a esa situación. El antes deberá de ser solo una base que nos dé elementos para cambiar nuestro presente y generar mejores estrategias y herramientas para el futuro. Adelante. Y adelante. Ahí están mis datos, además de que tengo el enorme privilegio de estar en este momento en el Comité Ejecutivo Nacional de nuestra organización sindical, en un colegiado que tiene que ver con mi pasión, que tiene que ver con el desarrollo profesional, que tiene que ver con acompañar a las y a los docentes. Y pues yo estoy a sus órdenes, maestra Rosy. Espero no haberme pasado mucho del tiempo, pero en sí, esto es lo que tiene que ver con la innovación en el salón de clases. Es un reto muy importante, es un reto significativo, es un reto que está aquí ya. No dejemos que nos llegue el agua al cuello para responder. Nosotros habíamos venido trabajando mucho en la cuestión de cómo mediar con la tecnología, siempre diciendo que la tecnología no suplirá al maestro. No va a suceder, quítense de ese temor, pero sí hay que aprender a utilizar todos estos recursos para cambiar en nuestra aula y empezar a manejar un vocabulario distinto como el que han ustedes visto ahorita en la conversación. A sus órdenes, maestra Rosy. Gracias, doctor. Alimento para el alma, definitivamente. Hemos observado que nuestros compañeros docentes, amigos, quienes están viendo esta conferencia, están entusiasmados. Vamos a continuar con la sesión de preguntas. Adelante. Gracias, Irma. Ahí le estoy viendo, ser creativo es ser innovador. Es que una es componente de la otra. Para ser innovador necesitas de alguna forma desarrollar tu creatividad, ya sea para que algo que estés haciendo lo hagas tan solo de una manera distinta, o bien que el proceso creativo sea tan de un flujo tan grande que te permita generar una cuestión muy novedosa de hacer las cosas o algo que verdaderamente no estaba. Aunque con eso hay que tener cuidado y hay que ser conocedores de nuestra historia, porque podemos pensar o caer en el error de que a lo mejor estamos creando el hilo negro y luego resulta que no, que hay cosas que ya se habían hecho. Si no, observen, a veces no nos detenemos a veces a revisar lo que es nuestro tiempo, nuestra historia, pero fíjense cómo estamos regresando a etapas que ya hemos vivido en nuestra vida, en nuestra historia, y que refuerzan esa idea de que el conocimiento, de que la vida misma es cíclica y que eso implica el que nos vayamos adaptando a estas cuestiones. Me dicen acá, maestra Rosita, dice, ¿cuál es la mejor opción de búsqueda en la web que nos pueda recomendar? Miren, desde que yo estaba y tenía la oportunidad de ser catedrático en espacios presenciales, y vaya que estuve desde preescolar hasta doctorado, les decía yo a los alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, una forma que ayuda mucho en buscar información es entrecomillar en el buscador que yo esté utilizando, entrecomillar la palabra o el enunciado que yo estoy buscando. Y verán, hagan el ejercicio. Si ustedes ponen aprendizaje, así solito les da más de 2 millones de búsquedas.
Si ustedes ponen aprendizaje entrecomillado, se las reduce prácticamente a la mitad. Si le ponen aprendizaje entrecomillado y le agregan PDF, les da solo trabajos que han sido ya pasados por un filtro distinto, ¿no? Si ustedes utilizan la palabra learning, entre comillas, y PDF, obviamente que les va a dar una serie de resultados que tienen que ver con grandes contenidos de conocimiento que ya han sido recuperados y que a partir de ello se puede trabajar. Entonces son formas de buscar información y luego obviamente tienen que ser pasadas por nuestro razonamiento crítico. Es decir, sí tienen que leerse, sí tienen que revisarse para ver si trae fuentes, si no trae fuentes, eliminar todo lo que tiene que ver con el rincón del vago y todas esas cuestiones, porque no nos van a llevar a la certidumbre. Maestra Rosy, ¿usted tiene alguna otra? Sí, doctor. La profesora Seira dice, ¿la parte socioemocional es determinante en la vida del docente, alumno y familia? Sí, indudablemente que sí. Hoy es uno de los componentes más importantes y si no, véanlo en nosotros mismos. A muchos de nosotros nos impactó en nuestra motivación, en nuestra manera de ser, lo que ha tenido que ver con el aislamiento, lo que ha tenido que ver con no poder ver a nuestros alumnos, lo que ha tenido que ver con desesperarnos por no poder hacer llegar un material, un contenido o una clase distinta, una clase nueva. Y entonces tenemos que aprender, era lo que yo les decía, tenemos que ayudar a que la relación entre las personas no sea tan asimétrica. Y la manera de hacerlo es poner un equilibrio entre el uso de la tecnología y mi realidad, es decir, son elementos indispensables. Y recordar siempre que las emociones, el aspecto de cómo estas se están en nosotros, nos ayudan y ayudan a los niños más a aprender. Y hay un ejemplo facilísimo o muy sencillo de eso. Recuerden que cuando nosotros estimulamos a nuestros chicos diciéndole, qué buen trabajo has realizado y sabes que pudieras hacerlo mejor, a decirle, no, definitivamente no sé qué está pasando por tu cabeza, que no haces las cosas bien, porque ahí hay diferentes formas, una negativa y otra positiva, de estimular el aprendizaje. El aspecto socioemocional es lo que les decía, que es el elemento principal que nos permite afirmar que la tecnología no suplirá al maestro. El maestro Ambriz pregunta, ¿qué estrategia de búsqueda se puede utilizar para llegar a la información verdadera? Hola, Daniel. ¿Qué busco? ¿Qué estoy buscando? ¿Para qué la estoy buscando? ¿Qué voy a hacer con ella? Esas son algunas de las preguntas que me pueden ayudar a mí mismo al momento de empezar a hacer la búsqueda. ¿Realmente estoy queriendo hablar de complejidad o estoy queriendo hablar de la complejidad en los procesos en los procesos socioemocionales en el salón de clases? Son cosas muy distintas. Una es muy abarcativa y otra es muy específica. Pero ¿para qué lo quiero hacer? O sea, ¿para qué estoy buscando esa información? Es decir, ¿cuál es la razón que me lleva a hacer esta búsqueda? Y luego, ¿cómo la voy a utilizar y con quién la voy a utilizar? Porque recuerden que, y de eso tenemos también muchos ejemplos, alguien puede ser muy bueno al saber ecuaciones lineales, pero no cómo enseñarlas. Entonces, a lo mejor lo que yo estoy buscando, o ya que ubico qué quiero, para qué lo quiero, entonces tengo que buscar el cómo lo voy a hacer y con quiénes lo voy a hacer para adecuar mi información. Porque no es lo mismo buscar información para dar un contenido en primaria que para trabajar un contenido de primaria con los maestros, con mis compañeros maestros.
y tampoco es lo mismo para tomar un contenido de primaria como objeto de estudio cuando estoy trabajando en un posgrado. Son diferentes los para qués, son diferentes los cómo, y obviamente todo eso pasa por nuestro razonamiento crítico. Pero esas preguntas, Daniel, te pueden ayudar a saber qué estrategia de búsqueda puedes emplear, si puedes recurrir a un buscador tan general como el Google o a un buscador académico o a una plataforma ya en particular de recursos educativos o de componentes de contenido que te puedan ayudar a eso. Sí, nos preguntan, ¿la implementación de la tecnología se convierte en el principal formador del docente? No, yo insisto, es un elemento más. Es decir, hoy hay que desarrollar esas habilidades, pero si observaron la diapositiva, la que dice el perfil del docente del siglo XXI, había otros 13 rasgos u otros 13 elementos u otros 13 competencias que tienen que incidir en la formación del docente. No, la tecnología solo es un elemento más. Es como la tercera diapositiva o cuarta. No la carguemos hacia soy amante de la filosofía o si la odio, de la tecnología o si la odio, ¿no? Vayamos en ese sentido a estos componentes. Ahí en esa diapositiva ahí podemos observar la que sigue, en la que sigue, ahí, ¿sí? No caigamos justamente en esa parte de ser tecnofílicos o tecnofóbicos. No caigamos en que, como yo soy un amante y un dominador de la tecnología, eso va a incidir en mi formación. No, me va a dar algunos elementos, pero no todos. Y tampoco la asumamos con miedo porque, insisto, esa va a ser parte de nuestra realidad. Maestra Zaira, adelante. Estoy viendo acá, no crean que volteo a ver mensajes, es que nos está ayudando un compañero con algunas preguntas. ¿En qué medida el modelo de educación híbrida puede favorecer una educación clasista en razón a la diversidad de contextos que hay en la sociedad mexicana? Mucho. Dependerá justamente de ser ese mediador cultural que hace falta para no caer en una cuestión clasista. Es decir, era lo que les decía, tenemos que aprender a generar ambientes de aprendizaje y dentro de esos ambientes de aprendizaje, experiencias de aprendizaje que me permitan hacer relevante al contexto y la diversidad antes que el recurso que utilizo, como puede ser la educación a distancia o la educación presencial. La educación presencial, sin quererlo, también generaba de alguna manera una educación clasista. Está en mi rol, está en el papel que le doy al contenido y está en el fin que le doy al proceso formativo, ¿no? Al proceso formativo le doy ese valor de poder generar tus entornos. ¿Y cómo generar los entornos si no los conoces? Tienes que ir hacia ese componente indudablemente. ¿Alguna otra, maestra Rosy? Mientras acá veo también yo las que nos están planteando. Sí, doctor. Nos preguntan, ¿cómo lograr que nuestro director y la mayoría de nuestros compañeros se integren a esta nueva dinámica de innovación? Desafortunadamente son procesos personales, pero no los podemos esperar. Ahí es donde está la clave. Empezarás tú, a lo mejor eres muy criticado, a lo mejor te acompañará uno más o dos más o tres más en tu propia escuela. Y si no, la comunidad quizás de momento no puede empezar en tu propia escuela, sino en relación con otros compañeros. Les pongo un ejemplo que se daba mucho en el manejo de nuestras plataformas. Un maestro de Baja California, fíjense, de Baja California, decía que había intentado llevar a cabo un modelo de trabajo
para enseñar a los niños sordos a leer, a los niños sordos a leer. Y que no le hacían caso. Entonces él empezó a implementar la estrategia y una maestra de Yucatán, fíjense, hasta el otro extremo, le dijo que si podía tomar algunas de las estrategias que él estaba empleando. El maestro le dice que sí, que por supuesto que sí. Lo importante no es que las haya tomado, lo importante es que empezaron a interactuar y a intercambiar información a partir de la aplicación. Y llega un momento en que la maestra le dice, tus estrategias son muy buenas, pero las tuve que cambiar porque mis niños y mi contexto son distintos al tuyo. Ese es un razonamiento importante. ¿Qué empezó a hacer? La maestra dijo, utilicé esta estrategia, pero la cambié, innové, y la hice así. Es decir, situó en razón de su contexto. Y entonces, lo que sucede es algo bien interesante. Se genera un conocimiento social. Ya no fue solo la información, que tiene que ver con alguna otra pregunta, que cómo se sabe si dejó de ser información para ser conocimiento. Ahí había información del maestro hacia la maestra, no él, porque él ya tenía un conocimiento, pero le estaba pasando una información a la maestra la vuelve conocimiento cuando la aplica, la reflexiona y le dice algo importante al otro. La estrategia es muy buena, pero, ¿sabes? La tuve que adecuar a mi contexto y la tuve que adecuar a mis niños, es decir, sitúo el aprendizaje, reconoce el aprendizaje autorregulado y entonces se genera una nueva. ¿Qué hicieron? Entre los dos construyeron un nuevo conocimiento. Cuando la comunidad de maestros participantes con esa VINA empezaron a ser más, se formó una comunidad que se denominó Creación de Estrategias Didácticas para Enseñar a Leer a Niños Sordos. Y entonces, a partir de ahí, alguien dijo, ¿y por qué nada más a niños sordos? ¿Por qué no también a niños Down? Bueno, pues ¿qué propondría? Si se fijan, empieza a haber algo que algunos investigadores japoneses dominan la interacción social y la adaptación en razón del conocimiento que están cambiando. Están haciendo presente conocimiento intrínseco, lo hacen conocimiento externo, conocimiento que se comparte y generan un nuevo conocimiento. Y lo ven específicamente en ejemplos muy concretos. Recuerdo el apellido de los autores, Nonaka y Tonaya, que son autores japoneses, pero que trabajan mucho algo que yo desarrollé en mi tesis doctoral, que se denomina la conformación de comunidades epistémicas. Llega un momento en que interactuamos, colaboramos, generamos nuestro propio aprendizaje, que llega un momento en que somos capaces de producir nuevo conocimiento. Y nosotros, créeme que lo hacemos todos los días en la escuela. ¿Por qué entonces no hemos resuelto? Porque a veces el conocimiento se lo queda a cada quien, no lo comparte, no lo interactúa, no lo dice, no lo publica. Alguna vez en un evento, se lo he comentado a varios, en algún evento, en alguna oportunidad con Silvia Schmelkes, le decía yo, Silvia, ¿cuál es así como la diferencia básica que tú encuentras entre un investigador y un maestro? Y me dijo, es que el investigador sistematiza sus procesos y los publica. El maestro no, a pesar de la gran riqueza del trabajo del maestro mismo. Entonces, es ahí en ese sentido. Me llega acá otra que dice, nos pedirán certificación en el uso de las TIC, aunque ya las usemos. Bueno, la certificación es un concepto cada vez más, del que cada vez más se habla, del que seguramente iremos hacia allá como en otras profesiones. Al médico se le pide que se certifique una o dos veces cada determinado tiempo. No le hace que haya acabado su carrera, no le hace que se haya especializado, como muchos de nosotros lo hacemos. Se le pide que se certifique constantemente, igual a un ingeniero. No lo han hecho con los maestros, porque creo que la certificación tiene que venir acompañada de desarrollo profesional, tiene que venir con un acompañamiento. Es decir, tampoco se trata de que nos llenen de
de conocimiento, sino de que vayamos juntos en ese proceso. Maestra Rosita, ¿alguna otra? Sí, doctor. La maestra Elvia Bárcenas dice, sin duda alguna, en el retorno a las aulas se implementará el modelo híbrido y seguirá siendo un gran reto para docentes, alumnos y padres de familia. ¿Considera usted que es factible de realizarse sin que se siga abriendo la brecha entre alumnos más vulnerables? Más cuando Michoacán es un estado que tiene localidades con difícil acceso y que no cuenta con herramientas tecnológicas, mucho menos con conectividad. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Y el reto que tiene Michoacán lo tiene Chihuahua en la Sierra Tarahumara, y el reto que tiene Michoacán lo tiene Chiapas en la selva, y así. Nuestro contexto es tan rico, tan diverso, pero también tan complejo. Es una realidad que no podemos evitar. Y otra vez, recae a que aprendamos, a que nos capacitemos en cómo poder crear ambientes de aprendizaje desde el espacio mismo. Miren, yo hace muchos años, cuando después de haber hecho mi servicio social en la Sierra, en Guerrero, mi primer grupo fue un grupo de integrado, porque comencé siendo maestro de educación especial, y como era la situación en aquel entonces, 1983, me dijeron, le toca trabajar abajo de ese árbol, porque ahí trabajan los de educación especial. Y ahí en ese árbol yo decía, bueno, ¿y aquí dónde se ve Piaget? ¿Y aquí dónde vamos a usar los recursos que vi en la escuela normal? Y todos son grandes cuestionamientos que me hice y que seguramente muchos se hacen como maestros. Pero me empecé a dar cuenta que había una gran riqueza en el entorno que era el árbol, porque aprendí que ahí había muchos materiales y que lo que yo tenía que hacer era darles la intención pedagógica. Es decir, hoy una herramienta tecnológica como el teléfono pueden ser muy buenos, pero si no sé darles intención pedagógica, no sirve de nada en el salón de clases. Tengo que darle intención pedagógica, es decir, ¿para qué si serviría el uso de un teléfono? ¿O para qué si serviría la investigación? ¿O para qué si serviría hacer un experimento? Y habrá contextos en donde podamos usar simuladores, que hoy hay muchos con tecnología. Y habrá espacios donde tenemos que aprender en plataformas, porque ya empieza a haber plataformas offline, es decir, plataformas asincrónicas. Están llegando, hay un gran avance. Esto que pasó movió a muchos elementos, a muchas instituciones, a muchos grupos, y ya hay en aplicación, incluso ya se está aplicando a nivel de piloto en nuestro país, el uso de plataformas offline. Nosotros lo llegamos a hacer a nivel de pilotaje, usando y poniendo nuestros dispositivos offline en comunidades muy alejadas del estado de Morelos, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Chihuahua, en Chiapas, donde estos dispositivos permitían hacer trabajos asincrónicos y podían ser utilizados. Pero no era el dispositivo. A lo que llegamos como conclusión después de realizar el trabajo, tenía que ver con la intención pedagógica que el maestro le da a cada recurso, y por eso es tan valioso el uso de las piedritas y de las hojas con las que podemos contar en un lugar, como lo que pueden ser simuladores puestos en tecnología. Y muchos de mis alumnos recordarán que yo les ponía un reto cuando estábamos en la clase de telesecundaria de observación y práctica docente. Y les decía yo, a ver, imagínense que a donde van a ir a hacer sus prácticas o a donde van a empezar a trabajar, para empezar, no haya salones de clase bien. Es decir, que haya algún cuarto habilitado o que haya, sí, una especie de salón, pero sin vidrios. Y que no tengan luz y que no tengan tecnología. E imagínense en un contexto contrario, donde sí la haya. Bueno, uno u otro, tenemos que aprender a generar recursos distintos. Y les decía yo, quiero que tomen una hoja de su cuaderno. Arránquenla. Muy bien. Con esa hoja piensen
¿cómo enseñarían las asignaturas de telesecundaria en la escuela? Eso es empezar a exigirle a nuestra propia capacidad cerebral, a nuestra propia experiencia, al aprender a preguntarle a otros, cómo generaría formas distintas de enseñar o formas distintas de guiar el aprendizaje o formas distintas de promover la interacción. Y la verdad, si hubiéramos hecho un anecdotario de todas las experiencias que se generaron a partir de enseñar con una hoja, creo que hoy podríamos publicar un libro de más de 100 formas diferentes de enseñar en telesecundaria. Es lo que les digo. Cuando invité a los muchachos a que sistematizaran esas experiencias, las sistematizan, pero la toman como una parte de exigencia de ese semestre del asesor que tenían, en este caso un servidor, y al siguiente semestre ya no lo aplicaban, ¿no? Porque variaba la otra forma. Yo lo que les digo es, sistematicemos una forma, la que sea. Yo les decía, enseñar a leer y escribir no implica que solo aprendamos a usar el método onomatopéyico o el silabario o el método global de análisis estructural. Está en la riqueza de la disciplina, de la sistematización con la que aplique uno u otro método, o bien que pueda adecuar una y otra estrategia en razón de mi contexto, porque es mi contexto el que va a mandar. Y contextos difíciles como hay en Michoacán, hay en todo el país. Solo hay que cambien el bloqueador por una propuesta. Es decir, no me digan, a ver, acá en Querétaro, acá en Chiapas, donde no hay estos elementos, ¿cómo es que vamos a promover? No empieces por el bloqueador, empieza por pensar una propuesta distinta. Eso es muy complejo, pero verán cómo al empezar a formar pequeños grupos sale un vademecum de respuestas y más entre maestros, porque tenemos una gran riqueza al saber combinar experiencia con jóvenes noveles que van saliendo de la normal con también nuevos elementos. Adelante, maestra Rosy. Bien, el maestro Alfonso de la Cruz le envía saludos. Pregunta, ¿qué tiene que hacer un docente en una escuela sin condiciones o acceso a la tecnología? Lo que les comentaba ahorita. Recuerden, la tecnología solo es un recurso. Es cierto que hoy nos dicen que usemos o que reconozcamos que la tecnología nos puede ayudar, pero recuerden que tecnología también es una pluma, que tecnología también es un tabique, que tecnología dejemos de, hagan de cuenta este ejercicio. Porque es la realidad de la mayoría de las 200,000 escuelas que hay en el país. Solo el 27% tienen buen internet. Solo el 49% tienen internet, aunque no sea bueno. El resto no tienen. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si nos están diciendo que nos metamos a la tecnología? Bueno, pues empecemos a buscar recursos distintos como este que les estoy hablando, que se pueden generar a través de dispositivos offline, y tratemos de conjuntar a partir de ahí experiencias colaborativas. O bien, hagamos el intercambio de experiencias como el que hicieron la maestra de Yucatán y la maestra el maestro de Baja California. ¿Saben cuál era una de las diferencias? El maestro en Baja California, por su cercanía con los Estados Unidos, manejaba mucha más tecnología que la que manejaba la maestra de Yucatán. Y ahí es donde estuvo la clave. Adecuó al contexto, reconozcan su contexto, sitúense ahí para que a partir de ahí no se desmotiven, sino que generen estrategias distintas en lo que esta tecnología nos va alcanzando en cuanto al uso de dispositivos offline. Ya hay. A lo mejor todavía son inaccesibles para muchos de nosotros, pero créanme que se está generalizando y se está trabajando. Antes solamente veíamos hacer robots con Legos. Hoy estamos, en el caso nuestro de algunos, estamos trabajando con unas tarjetitas así, no más grande que entre mi dedo índice y pulgar, a partir de la cual podemos programar
y lo podemos hacer incluso con palitos de paleta o con abatelenguas. Podemos crear un dispositivo que se mueva. Es decir, les digo que la clave es pensar distinto y en el caso nuestro, además, darle una intención pedagógica a lo que estamos haciendo. Sí, doctor, tenemos aquí la participación de la maestra Irma Sánchez. Felicidades por su excelente conferencia. Ella manda saludos desde Mazatlán, Sinaloa. ¿Ser creativo es ser innovador? Sí, es un componente. No es lo mismo, pero ser creativo es un componente de la innovación. Lo habíamos comentado en las preguntas del comienzo. Podemos ser muy creativos, pero si no lo vertimos, en este caso nosotros, en algo que favorezca una modificación de estructuras o que genere la inadaptación para que luego venga la adaptación, pues se queda en eso, en un nivel creativo, ¿no? ¿Cuántas personas somos capaces de utilizar el arte para promover aprendizajes significativos? Ahí está un ejemplo de cómo podríamos promover sin necesariamente tener toda la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el arte, la educación física, el deporte, el uso o el desarrollo de manualidades, el uso de talleres distintos. Es más, el juego, miren, me encanta a mí esa parte. ¿Recuerdan cuando muchos de nosotros éramos niños y jugábamos al avión, ¿se acuerdan? Jugábamos al avión o al stop. Bueno, pues de esa manera se puede trabajar matemáticas, de esa manera se puede trabajar español, de esa manera se puede trabajar obviamente educación física, se puede trabajar cuestiones de las ciencias sociales, particularmente del civismo, ¿no? Por ejemplo, el respeto de las reglas. No se atoren en el recurso, sino en cómo usarlo y qué intención pedagógica le van a dar para hacer el trabajo. Y ahí no necesita nada, necesitan solo eso, actitud propositiva, el reflexionar un poco sobre eso. Yo les decía a algunos, a ver, lo único que tienen es esta botella. ¿Cómo utilizarían la botella, por ejemplo, para trabajar fracciones? ¿No? ¿Ven? Me desadapta como maestro, pero inmediatamente, a partir de mis experiencias, a partir de mis conocimientos, a partir de la interacción con otros, es como le voy a dar un uso pedagógico a esa botella. Y entonces verán que sí se puede enseñar fracciones con esa botella, ¿no? Es más, ¿y si escribiéramos o intentáramos escribir usos distintos que le daríamos a la botella? Estaría promoviendo expresión escrita. Y si luego les pidiera que hicieran un ensayo, por ejemplo, en secundaria, sobre el contenido industrial que tienen esas botellas, y si trabajáramos el medio ambiente y dijéramos cómo la botella por sí sola contribuye a la contaminación del medio ambiente y qué hacer entonces para generar un proyecto novedoso que me evite la contaminación, ¿no? Y a veces no tenemos ideas, los invito, por ahí vi una convocatoria de alguno de los aliados que están invitando a generar proyectos de innovación social, ¿no? Búsquenla, no recuerdo bien si me escriben y la encuentro, les comento, pero de eso se trata. No se fijen, era lo que les decía, o sea, ¿para qué les hablo de que se ayuden de programas computacionales si no hay luz? Pues no, entonces hay que ver el contexto es la clave hoy, ¿no? ¿Y cómo reducimos la brecha digital? ¿Cómo reducimos la brecha social? Justamente cuando encontremos las experiencias de aprendizaje que promuevan ¿qué? Aprendizajes significativos, que promuevan ¿qué? La curiosidad del niño para llevarlo a un nivel más avanzado. Está en su contexto, está en la creatividad que sí tenemos como personas y como maestros y en la capacidad que tengamos de combinar experiencias. Por eso les digo, la tecnología solo es un recurso.
Y no pensemos que la tecnología solo es el iPhone o solo es la computadora o solo es un software. La tecnología son muchas otras cosas que el hombre ha ido inventando a lo largo de su historia. ¿Alguna más, maestra Rosita? Muy bien. Pregunta la maestra Magali Alfaro, ¿qué sugiere para crear mejores ambientes de aprendizaje en contextos rurales? Primero eso, ubicarnos que estamos en un contexto rural. ¿Cuáles son las características de ese contexto rural? ¿Qué hay en mi contexto rural que yo pudiera utilizar para promover aprendizajes significativos o aprendizajes claves? Hay una parte de la presentación donde dice, ¿cómo puedo hacer que lo que estoy viendo en lo tecnológico se aplique a las realidades? Bueno, a lo mejor la maestra Magali sí tiene la posibilidad a través de un smartphone o a través de que cada 15 días ella tiene la oportunidad de ir a un centro urbano y si dedica una hora a buscar a lo mejor en el Internet. ¿Qué va a buscar en el Internet? Bueno, a lo mejor los diferentes tipos de vegetación o de árboles o de animales o de piedras que hay en mi comunidad. Bueno, pues a partir de ahí tendrá que venir el proceso de la maestra para generar situaciones de aprendizaje. ¿Cómo? Dándole intención pedagógica al objeto, al recurso. Si ahí todos tuvieran smartphone, que es complejo, pero si ahí hubiera una gran variedad de animales, entonces a partir de ahí tendríamos que crear situaciones problema. El PEN era una de las competencias que estaba en el perfil del docente del siglo XXI. Pensemos que lo que más hay en esa comunidad son, no sé, caballos, ¿no? Entonces, ¿cuánta distancia se recorre de la escuela a la casa de don Fermín Trujillo? ¿En cuánto tiempo la recorrería un caballo y en cuánto tiempo nosotros? Por decir algo. O bien, si son niños muy pequeñitos, ¿con qué sonido empieza la palabra caballo? A ver, palmeemos la palabra caballo. Caballo tiene 3 sílabas. Ah, pues cada una de esas sílabas las puedo representar de una manera. ¿A alguien se le ocurre una manera de que representemos caballo? Ah, no estoy con niños de primero, estoy con niños de sexto de primaria. Ah, ok, pues entonces pongámoslos a investigar y a lo mejor no hay computadoras y no hay internet, pero hay personas que toda la vida han trabajado con caballos ahí y veamos cómo pueden diferenciar las razas de caballos o cómo pueden diferenciar el uso que le dan a los caballos o cómo pueden diferenciar si un caballo es de una raza o de un tipo que permite que incluso se pueda convertir en un caballo de carrera. Es decir, les digo que la clave no está en el obstáculo que nos ponemos de inmediato, sino en cómo vemos al recurso, qué recursos tenemos, cómo lo vemos y qué intención pedagógica le doy al recurso. No, lo que más se junta en esa comunidad es basura. Ah, ok. Pues sobre la basura, pensemos de qué manera lo podría usar. Y luego demos la intención pedagógica. Y verán entonces que empiezan a salir recursos. No, de plano, hoy por más que me he esforzado y todo el fin de semana no me sale nada. Pregúntenle a un compañero. Oye, si tú tuvieras aquí X cantidad es más, que los niños, en algún momento en la Ciudad de México tuve oportunidad de trabajar niños, en aquel entonces los basureros estaban en Santa Cruz, Mellehualco. Ah, y los niños vivían o trabajaban ahí en el basurero. Y entonces un día les pedí que arrancaran las etiquetas de botellas, de latas, de contenedores, etcétera, y que las llevaran a la escuela, solo las etiquetas. Y algún papá fue y me dijo, ¿cómo que las etiquetas? Sí, lo que rodea el frasco, lo que rodea la lata. Quítenla con cuidado y tráiganlas acá. ¿Qué cree? Ambientes alfabetizadores. ¿Cómo? Sí, con las etiquetas, con
con los nombres de los frascos o con lo que tenían, crea ambientes alfabetizadores. Luego les decía yo a los niños que me dijeran, a ver, ¿y con qué empieza jalapeño? ¿No? Y alguien me decía con la J de joven, con ja, pues no sé, pues suena fuerte. Ok, es lo que les digo. Me tengo que convertir en ese elemento que aproveche lo que sabe cada uno para vertirlo. Y entonces ya tengo el recurso, ya le di intención pedagógica y ahora hago la secuencia curricular. Es pensar, y ahí estarían innovando. Ahí es cuando yo digo que innovan en el salón de clase. Y ven, hasta ahorita todos los ejemplos que he utilizado, ninguno tiene que ver con usar un smartphone o ninguno tiene que ver con usar un software. El día que tengamos esas condiciones, bueno, habrá que replantear cómo vamos a vertir eso. Cuando hablo yo de que vivimos ya en un mundo donde los medios de comunicación están tan cambiantes, es que hoy nuestros niños tienen más acceso a información que la que nosotros tuvimos. ¿Cómo la mediamos? Es ahí parte del secreto. Les digo que tenemos que darle el valor justo a lo que saben los niños y los niños saben muchas cosas. Si no, arriésguense a preguntarles y verán, ¿de dónde lo obtuvieron? Pareciera que vienen con un chip precargado. No, es que lo visualizaron, es que lo vieron en algún lugar, es que lo escucharon de alguna persona. Eso es lo que hay que aprender a utilizar. Conste, no estoy diciendo que sea sencillo. Tiene un grado de complejidad muy grande, pero ven cómo nos adaptamos y situamos el aprendizaje. Es algo que no habíamos estado haciendo la mayoría y que los que lo hacían no lo hacían tan consciente. Maestra Rosy. Gracias, doctor. Pues tenemos todavía muchas preguntas. Yo creo que ya lo que usted comentó responde a varias de ellas. Pues qué gusto, la atención está puesta y cerramos ya esta parte para darle a nuestro presidente maestro Héctor la cobertura que haga una participación. Gracias, maestra Rosy. Adelante, Héctor. Tu micrófono. En el StreamYard donde estás, Héctor, en la parte de abajo hay un micrófono ahí. No sé si la Tere la puede habilitar o tienes que ser tú. Pueden volver hasta recurso una situación problemática de este tipo, ¿no? Hay una inhabilidad o hay una falta de recurso. Los dos son problema, los dos tienen solución. ¿Cómo lo solucionamos? ¿A dónde lo llevas? Y verán que empieza a tener. Adelante, Héctor. ¿No? ¿Y de qué hablamos mientras Héctor se logra conectar? Es lo que les digo, ¿qué intención pedagógica le puedes dar? Si hagan de cuenta que ahorita pudiéramos abrir los micrófonos y yo les preguntara sobre X, ¿cómo resolverías tú el problema que tiene Héctor? ¿Qué le está faltando a Héctor? ¿De qué manera podrías ayudar a Héctor? Y ves, empiezan a tener intencionalidad pedagógica mis preguntas. Eso nos diferencia de otros profesionistas. Solo nosotros le damos intencionalidad pedagógica a las cosas. Solo nosotros le damos intencionalidad pedagógica a las acciones. Solo nosotros le damos intencionalidad pedagógica a todo tipo de recurso. A eso se refería el recuperar el saber pedagógico.
No, Héctor. Aquí donde estás en el salón, en el StreamYard, en la parte de abajo hay un micrófono y una cámara. Fíjate si tu micrófono no está con mute, ¿no? ¿Y en tu computadora está habilitado? Voy. No. Está muy clara la yo no sé si no escucha, pero solamente subrayarla y informar de la sátira continua. Simplemente es una experiencia extraordinaria de que muchos de nosotros seguiremos aprendiendo. Mientras hay quienes revisan viejas estrategias de lucha y de trabajo, nosotros estamos empeñados en construir nuevas formas de trabajar. Quiero agradecer la participación de sus compañeros de Veracruz, de San Luis Potosí, de Guerrero, de Sinaloa, de Guanajuato y por supuesto de aquí mismo de Sonora. Hoy creo que es una gran coincidencia es entender que debemos trabajar en la transformación de nuestra propia mentalidad. Si no cambiamos de mentalidad, seguiremos reproduciendo las mismas formas, los mismos vicios, los mismos errores que muchas veces no nos permitieron ser exitosos. Y si logramos transformar nuestra propia mentalidad, indiscutiblemente que podremos renovar nuestro futuro en la conquista de nuestra realidad. Esa realidad del siglo XXI que nos agarró, que nos está preparado y que nos obliga a cambiar. El trabajo colaborativo es fundamental y a esto invitamos a los compañeros. La agenda sindical no solamente es temas de orden laboral y económico, son muchos los temas y este es el día de hoy sumamente importante. Por eso agradezco porque que tú seas el ponente que inaugura este ciclo de conferencia. Es un esfuerzo extraordinario que ha hecho el equipo Sinadep de la sección 18 y ojalá que en otros momentos siga siendo nuestra gran acompañante. Que nos siga dando sentido que para muchos es hacernos ver cosas que están ahí, pero que no habíamos visto o que no queríamos ver. Simplemente que el trabajo colaborativo será el signo de los tiempos por venir y el reto de atender a nuestros niños de manera eficaz, con aprendizaje permanente, porque al final del día ellos pueden ser los grandes aficionados o los grandes beneficios. Yo abrazo a todos mis compañeros, independientemente de los y les reitero que después como se está teniendo desde la dirigencia, hay que ser de los intereses del maestro de la tierra, del maestro de la costa, del maestro de la zona marginada, del maestro de la zona urbana, pero siempre pensando en lo más delicado que tenemos, que es nuestra materia de trabajo y que debemos caminar por encima de cualquier ideología y de cualquier diferencia. Gracias, Jorge. Abrazo para ti y agradecimiento para tus acompañantes en esta conferencia tan magnífica, tan profunda y sobre todo te vas señalando una guía que nos da conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias a todas y a todos ustedes.
y estamos a la orden. Ahí se quedaron los datos y tengan la seguridad de que la Comisión Ejecutiva está haciendo un gran esfuerzo a través del equipo de la coordinación de SINADEP. Y aquí estamos en lo que se les ofrezca, lo que los podamos apoyar y adelante con los compañeros, escuchemos, aprendamos, dejemos de ser egoístas y trabajemos colaborativamente y verán que pronto empezamos a ver resultados. Les agradezco, Héctor, maestra Rosy, y desde aquí vuelvo a hacerle un saludo a nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas, por las facilidades que dio para que pudiéramos tener este comienzo, y les deseo mucho éxito allá en la sección 18 con todo este ciclo de conferencias, con todos los grandes esfuerzos que están haciendo para ayudar a los compañeros. Enhorabuena, es un complemento de todas las actividades que hacemos, y adelante, mucho éxito, de verdad, de corazón, y enhorabuena. La presentación se queda, maestra Rosy, si la ponen en PDF y la pueden compartir con quien la requiera, adelante, y sobre ella después ya se podrán generar debates de si estamos de acuerdo o no, por qué y qué propondríamos a cambio. Gracias, un gran abrazo a todos, que estén bien. Es un gusto siempre contar con la presencia de grandes amigos, de quienes dedican su vida y comparten su experiencia para fortalecer la educación en nuestro país. Gracias, profesor Héctor Astudillo, por generar este acompañamiento para los docentes. Gracias, doctor Alfaro, por esta magna conferencia, por su entrega y aportes a la educación. Haciendo alusión a nuestro eslogan Innovación y Liderazgo Pedagógico, agradecemos su entusiasta participación y los invitamos a que durante el mes continúen presenciando las siguientes experiencias de maestros michoacanos. Gracias, amigos maestros.